Cualquiera que cada tanto se dé una vuelta por un portal católico o se entere de las declaraciones de algún vocero de la Iglesia puede observar que las acusaciones de blasfemia son significativamente frecuentes. Según la Real Academia Española, blasfemia significa palabra injuriosa contra Dios, la Virgen o los santos, y esta definición curiosamente no dista mucho de la de la Iglesia Católica que dice, la blasfemia consiste en usar de una manera injuriosa el nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de los santos. Otras religiones, por supuesto, no mencionan a Jesucristo ni a María, pero tienen sus propios, intocables, dentro de su mitología. Dado que ambas definiciones se refieren a la injuria, parece que la clave para definir sin malos entendidos una blasfemia pasa por dejar claro qué significa injuriar. Lamentablemente la RAE asocia injuria con agravio, ultraje, daño, etc., lo que no nos mueve ni un centímetro de la incómoda inicial. Hay otro pasaje del Catecismo Católico que explica un poco mejor de qué se trata la blasfemia. 2148. La blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Santiago reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús, que ha sido invocado sobre ellos. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la Iglesia. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. 2149. Las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia el Señor. El segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino. Pero si bien parece difícil determinar qué significa blasfemia en la teoría, revisando aquellas cosas que fueron acusadas de blasfemas por las religiones más grandes podemos ir haciéndonos una idea de qué es lo que condenan. Los buses ateos fueron un fenómeno bastante difundido. En Gran Bretaña, Estados Unidos y España pudieron leerse autobuses con una publicidad que decía, Dios probablemente no existe. Deja de preocuparte y disfruta la vida. La frase, aun cuando fue tildada de tibia por muchos ateos, fue denunciada como una blasfemia por la Conferencia Episcopal Española. Dijeron, la libertad de expresión es un derecho fundamental. Todos pueden ejercerlo por medios lícitos. Pero los espacios públicos que deben ser utilizados de modo obligado por los ciudadanos no deben ser empleados para publicitar mensajes que ofenden las convicciones religiosas de muchos de ellos. Claro que la publicidad no apareció en un espacio público, como si lo hacen infinidad de crucifijos e imágenes católicas varias, sino en un espacio de publicidad privado, y pagado por donantes privados y no sostenidos y auspiciados por el Estado como suele suceder con los símbolos religiosos en plazas y escuelas. Para los obispos, con una publicidad atea, se lesiona el derecho al ejercicio libre de la religión, que debe ser posible sin que nadie se vea necesariamente menospreciado o atacado. Según ellos, la libertad religiosa solo se sostiene si los ateos mantienen un prudente silencio. El arte es también fuente de blasfemias varias. Las crónicas de Narnia, la brújula dorada, el código da Vinci y quizás Harry Potter son vistas por los cristianos como un ataque a su fe, y por lo tanto es válido hacer lo posible para evitar su exhibición, aun cuando solo pretenden ser novelas de ficción sin rigor histórico. En Turquía fue vedado el acceso a la web de Richard Dawkins porque allí se sostiene la teoría de la evolución, que es considerada una blasfemia. Hacer y publicar ilustraciones de Mahoma es también blasfemia para sus seguidores. Y no estamos hablando de caricaturas burlonas, sino de cualquier imagen que se haga del profeta. Incluso hace poco más de un año nos enterábamos de una campaña para pedir que Wikipedia retire una ilustración religiosa de Mahoma hablando con su gente. Si bien las religiones cristianas se jactan de dejarnos vivir un clima de mayor libertad, la realidad parece mostrarnos que esta libertad no es gracias a ellos sino más bien a pesar de ellos. Alcanza con darse una vuelta por sitios católicos para observar cómo encuentran blasfemias a cada paso, y cómo hacen todo lo posible por censurarlas. La diferencia con los regímenes teocráticos es que aquí no siempre tienen éxito. Dentro del conjunto de blasfemos no solo puede encontrarse ateos y no creyentes en general. Si bien en general son menos difundidas,
Las acusaciones de blasfemia pueden ir de una religión a otra. El judío ve como una blasfemia la doctrina cristiana que afirma que Jesús es una manifestación de su Dios único. El cristiano, por el contrario, encuentra blasfema la negación de la divinidad de Jesús que es propia de la religión judía. Y más aún, no es raro que se acuse de blasfemia a integrantes de la propia religión, por manifestar algún tipo de ideas que ofenden la sensibilidad religiosa de sus pares. El caso de Galileo Galilei y su blasfemo sistema heliocéntrico es archiconocido, aun cuando le fue mucho mejor que a Giordano Bruno, condenado a la hoguera por la Inquisición católica acusado también de blasfemia y herejía. Afortunadamente la blasfemia en nuestra sociedad y en nuestros tiempos no es delito, y solo deberían tener consecuencias dentro de las instituciones religiosas. Si un católico blasfema contra su religión, puede ser excomulgado, pero el Estado no puede castigar un delito de blasfemia. Castigos materiales, prisión, multas, persecuciones, etc. son hoy día solo aplicables en las teocracias más fundamentalistas del mundo. Pero no está todo dicho. Las mencionadas teocracias quieren extender el delito de blasfemia a los países que no controlan, y parecen contar con el apoyo de las grandes religiones que ya no tienen el poder de perseguir blasfemos, pero que lo añoran. El riesgo de esto no solo lo comprenden los no religiosos, sino también los fieles de las minorías religiosas de cada territorio que ven como la excusa de la blasfemia cae como anillo al dedo para perseguir toda manifestación que hiera la hipersensibilidad de las religiones dominantes. Claro que es frecuente que las religiones que son minoría en algunos países sean la abrumadora mayoría en otros, y allí pasan de ser víctimas a victimarios, persiguiendo, dentro de sus posibilidades, de la misma manera que son perseguidos donde son menos. Y por supuesto, en el medio estamos los ateos, que somos fácilmente acusados de blasfemos por unos o por otros, e incluso por todos simultáneamente, ya que cuando se trata de presionar para que las ideas religiosas sean intocables, las religiones no dudan en olvidar sus diferencias para unirse frente al enemigo en común. Las intenciones de criminalizar la blasfemia en todo el mundo no son un problema de algunos pocos. Todos, ateos y creyentes, somos potencialmente blasfemos para el resto de las religiones reveladas. Desde científicos que quieren ejercer su profesión sin ser censurados por creacionistas, hasta personas que no se resisten a ser brutalmente atacados y discriminados por su elección sexual, pasando por artistas e intelectuales que quieren expresarse libremente sin que por ello los persigan por todo el planeta, muchas veces incluso condenados a muerte por haber dado a las ideas religiosas el mismo trato que recibe cualquier otra idea plausible de crítica. La debilidad de los argumentos religiosos se vuelven evidentes cuando la crítica se prohíbe. Invitar a pensar respecto a los mitos que solo persisten por la inercia de la cultura se criminaliza porque es peligroso. Y los fundamentalistas religiosos, en nombre de la sensibilidad de la que se creen los únicos dueños, se dan el gusto de opinar desde política hasta sexualidad, sin que se permita el resto opinar de la misma forma sobre religión. La religión puede meterse con mi sexualidad, pero yo no puedo meterme con la religión. La blasfemia se define en un solo sentido, solo para defender la posición de las religiones. La sensibilidad de los religiosos no puede estar por encima de la sensibilidad de otros colectivos, como los homosexuales, los ateos, los científicos y otros tantos que son permanentemente agredidos por las religiones. Y ninguna sensibilidad puede estar por encima de una básica libertad de expresión y de culto y no culto.